Aleluya. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana en el libro o del Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 24. Gloria al Señor. Reiteramos el saludo a los hermanos que nos están viendo, nuestro hermano Jair Valencia, nuestra hermana Ligia, hermano Javerley López, nos está viendo desde allí, desde, gloria al nombre del Señor. Se me escapa ahorita el nombre, desde el barrio Galería. Bendito sea el Señor, aquí en la ciudad de Cali. Bendito sea el Señor. Y bueno, todos los que nos estén viendo también a través de nuestro Facebook y a través de nuestro canal en YouTube, deseamos que Dios les bendiga en esta preciosa mañana de una manera especial. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a leer la palabra allí, Mateo capítulo 24, gloria al Señor, desde el verso 3 en adelante. Vamos a leer, quiero leer a favor de todos ustedes en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por esta oportunidad, por esta bendición. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, para siempre es tu fidelidad y tu bondad. Pedimos que tú tomes el control de este lugar y de este tiempo que vamos a estar aquí, Señor, meditando en tu palabra. Gracias porque nos has dado la bendición de poder orar, de adorarte. Gracias porque su presencia no nos ha faltado y su presencia sigue en este lugar aún con más de veras, Señor, porque vamos a exponer es tu palabra. Padre, te doy gracias porque sé que tú romperás cadenas, ataduras, Señor, ligaduras, traerás fortaleza, ánimo, aliento, consuelo, y también nos exhortarás y nos motivarás a seguir adelante, perseverar. Gracias te doy por bendecir nuestras vidas y también a cada oyente y televidente, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. Amén. Sin dejar de bendecir el nombre de nuestro Dios. Bien, vamos a hablar acerca del tema tiempos del fin. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos viviendo los últimos acontecimientos. Esto es como señal y como evidencia de que nuestro Señor está a las puertas. El Señor Jesús está pronto a venir por su pueblo, por su iglesia. Pero los discípulos le preguntaron, ¿verdad?, ¿cuándo serían estas cosas? Y me puse también, gloria al Señor, a estudiar un poco más atrás. Y resulta que antes de que Jesús dijera esto, el Señor estaba con los discípulos, había ido con ellos al templo. Estos discípulos pues eran personas que vivían anteriormente, la mayoría de ellos en Galilea, estaba retirado de Jerusalén, gloria al Señor. Y al ver el templo, que era bien hermoso, más de uno quedaba perplejo y dice: uy, qué iglesia bonita, ¿verdad? Si fuera en estos tiempos iglesia, ¿no? Pero qué templo hermoso. Y eso que no conocieron el de Salomón, que era enchapado en oro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces ellos se quedaron admirados y le mostraban los edificios al Señor y decían: mira, Señor,
Pero el Señor le dijo, no, no va a quedar piedra sobre piedra. Amén. Entonces ahí es donde nace esta pregunta. Bueno, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Es importante que nosotros cuando miremos la palabra, gloria al Señor, miremos esta parte, ¿verdad? De por qué sale esta pregunta. ¿Qué lleva a los discípulos a preguntarle, gloria al Señor, eso? Por lo menos en el caso en Juan 14, ¿verdad? El Señor Jesús está hablando con los discípulos y dice, ¿y sabéis a dónde voy? Y uno de los discípulos pregunta, Señor, pero ¿cómo así? ¿A dónde te vas? Tú dices que te vas, pero que nosotros no podemos ir. Muéstranos el camino. ¿Sí? Entonces el Señor le dice, yo soy el camino. Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no sabe a dónde voy. Entonces Él le dice, yo soy, porque nace de una pregunta. El Señor contesta la pregunta y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y usted nota que Jesús, siempre que alguien le tira una pregunta, le hace una pregunta, Él le hace otra. Era la manera que Jesús se usaba para enseñar. ¿Qué os parece? Preguntas. Y entonces los discípulos, después que están en el templo, adoran a Dios y salen, y dice que el Señor estaba ¿dónde? En el monte de los olivos, y ellos lo llamaron aparte y le dicen, Señor, ven acá, explícanos, dinos, ¿cuándo van a ser estas cosas? El templo está muy bonito y tú dices que va a ser destruido y que no va a quedar piedra sobre piedra. Nace esta pregunta y otras más, gloria al Señor, pero vemos que el Señor, hay algunas que no le responden. No le dice exactamente cuándo va a ser. Pero sí le dice qué señal. No le dice cuándo, pero sí le dice que habrá señales. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Jesús? Cuando el Señor comisiona a los discípulos y le dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces hay algo que tiene que acontece después que nosotros creemos en Cristo. Pero hay otras cosas que también acontecen, gloria al Señor, cuando nosotros aleluya, en este caso como señal y evidencia de que Cristo, aleluya, está pronto a venir. El Señor dio las señales hace muchos años. Hace muchos años, gloria a Jesús, hace aproximadamente unos 2000 años. ¿Por qué decimos aproximadamente? Porque resulta de que nosotros manejamos un calendario diferente. Para nosotros el año es el año más largo porque es 365 días. Nuestro calendario es gregoriano o solar. El calendario de los judíos es lunar. Alabado sea el nombre del Señor. Y tiene 360 días. Por eso es que decimos aproximadamente 2000 años, gloria al Señor, porque le va restando a cada año 5 años, 5 años, y suma un poco, alabado sea el nombre del Señor. De 5 en 5 se va lejos. Ahora, la Escritura nos habla de esto, de la importancia de que nosotros miremos, ¿verdad? A nosotros, pues, para algunos dirán, lamentablemente nos tocó esta época, pero, hermano, a cada persona le tocó vivir una época difícil. Job, Daniel, donde Daniel vivía, hermano, pura idolatría. Todo era consagrado a los ídolos. Todo lo que se comía. Entonces, no es porque hayan sido más, gloria al Señor, o mejores seres humanos que otros. Todos tuvieron, gloria al Señor, aleluya, épocas difíciles en su vida, pero que Dios
estuvo allí con ellos para ayudarles y para darles la victoria. ¿Cuánto bendecimos al Señor? De igual manera nosotros, en estos últimos tiempos, la Biblia dice que los tiempos finales serían tiempos peligrosos. Muy peligrosos, en que mucha gente ha sucumbido en su fe, o sea, ha vuelto atrás, se ha apartado de los caminos del Señor. La Biblia, gloria al Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del final de este tiempo? Gloria al Señor. Por eso los discípulos, yo creo que triste, ¿no? Porque tal vez estarían contentos porque venían el templo y dicen, no, pero si es que eso no le va a quedar nada. Y a veces la gente se goza, hermano, porque los demonios se someten a ellos y se van. Pero eso no es tan importante. Es bueno, pero no tanto. El Señor Jesús no hace énfasis en eso. El Señor Jesús le dice más bien, gozaos y alegraos que vuestro nombre esté escrito en el reino de los cielos. Si ve que lo importante es perseverar y persistir en este caminar con el Señor. Para estos discípulos, gloria al Señor, ellos quizás esperaban un cumplimiento pronto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia nos habla, gloria al Señor, de que Jesús empieza a explicarle desde el verso 4. Y Jesús le dice, gloria al Señor, mirad que nadie os engañe. Lo más lógico es que cuando usted hace una pregunta, usted quiere una respuesta, ¿verdad? Espera recibir esa respuesta. Gloria al Señor, pero el Señor no le da la respuesta, sino que comienza a advertirles y a decirles, mirad que nadie os engañe. Gloria al Señor. Al querer conocer los designios de Dios, pero Jesús insiste en lo que después de su resurrección había de decir a Pedro. Escuche lo que dice Juan. Vamos a Juan, hermano, un momentito. Aquí hay algo maravilloso que nosotros debemos mirar. Juan capítulo 21, versículo 21. Juan 21, 21. Cristo vive para siempre. Dice la Escritura, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Sí ven? Juan 21, 21. ¿Y qué de este? Eso fue cuando Pedro ve a Juan y le dice, bueno, ¿y ustedes dos qué se traman o qué? En pocas palabras. ¿Y qué de este? Y el Señor le dice, verso 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O tú, sígueme. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Hay cosas que Dios, como decimos por acá, reserva del sumario. Señor, hay cosas que Él se reserva. La Biblia dice que las cosas reveladas pertenecen a quién? A los hombres. ¿Y las ocultas a quién? A Dios. Si el Señor nos revelara todo y nosotros pudiéramos entender todo, hermano, nuestra mente no alcanza a entender a Dios. Amén. Es que nuestra mente es finita. Hermano, por eso es que hay gente que a veces se traumatiza leyendo Apocalipsis. Apocalipsis es un libro simbólico para decirnos unas verdades, son representaciones, pero y uno se pone a imaginar, imagínense un caballo echando candela por la boca, hermano, con cola de escorpión. Dice, Dios mío, se está refiriendo en la parte espiritual, pero hay gente que se pone, hay gente que se ha vuelto loca.
Porque es necesario pedirle a Dios sabiduría. Por eso la Biblia dice que el que esté falta de sabiduría, que la pida a Dios. Amén. El cual le dará abundantemente y sin reproches. Amén. Eso es simbología, gloria al nombre del Señor. Pero la gente muchas veces no entiende y lo toma literal. Alabado, o sea, hay cosas que son literales, hay otras que es simbólicamente representando algo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Lo mismo que Daniel es representativo. Cuando habla de las bestias, el cual representa imperios o reinos. Alabado sea el nombre del Señor. Ese ya es otro tema. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el Señor le dice a Pedro: bueno, Pedro, si yo quiero que él quede hasta el final, pocas palabras, ¿y usted qué le interesa a usted? Sígame usted. Ese es mi problema si quiero que Juan quede. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos avanzando, gloria a Jesús. Vosotros seguidme a mí y no dejéis engañar por charlatanes y falsos profetas. Verdaderamente los falsos maestros son más dañosos a la iglesia que los perseguidores. En este discurso llama Jesús la atención acerca de los falsos profetas. Respecto a ello debemos observar las pretensiones con que se representa. Cuando más temible es Satanás, es cuando aparece como ángel de luz, bajo los colores más hermosos, o sea, una aparente paz, vestido de oveja, pero es lobo. Es lo que estamos viendo actualmente. Amén. A su nombre la gloria. Ah, no, yo quiero la paz. Yo amo la paz. Pero por debajo estoy cizañando. Por debajo está invocando demonios, brujos, hechiceros para que destruyan la humanidad. Entonces es un falso. Poder en la sangre de Cristo. A su nombre la gloria. Satanás se disfraza como ángel de luz. Oiga, se disfraza con aparentes buenas intenciones. Aparenta tener buenas intenciones, pero realmente su corazón está dañado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Bajo los colores de aquella aparente paz, pero hay falsedad. En el verso 1 de Mateo 24, gloria al nombre del Señor. No vaya a cerrar la Biblia, hermano. El verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Falsos qué? Profetas. En todo este capítulo lo habla, pero hay otro versículo donde también habla de ese falso profeta. Versículo 23 dice: entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis. Eso sí que hay hoy día una cantidad de falsos profetas y falsos maestros. Verso 24: porque se levantarán falsos cristos o falsos salvadores. Alabado sea el nombre del Señor. Y falsos profetas, y harán ¿qué? Grandes señales, harán milagros. Venga, yo le pongo la mano, se sanó. Falsos harán señales, prodigios. De tal manera dice que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque hay muchos escogidos que les gusta es andar detrás del milagro. No importa quién lo haga. El diablo hace milagros. Hace caer fuego del cielo. Todo eso lo dice la Biblia. Esa gente que busca ese milagro, es milagrera. Alabado sea el nombre de Jesús. Y correrán, no que allá corre a ponerle la cabeza sin saber qué legiones de demonios tiene ese diablo. Amén.
Hay que tener mucho cuidado porque eso tiene que suceder. Eso hace parte de las señales de la venida de Jesús. El diablo sabe que le queda poco tiempo y tiene a su gente, a sus emisarios, para engañar a la gente, para engañar al mundo. Por eso se le conoce como el engañador. Amén. El engañador. Y es el padre de la mentira, o sea, es un falso. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso la Biblia dice que muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Todo esto es importante que nosotros vayamos discerniendo. Y vendrá con un carisma tremendo para ganarse a la gente, para ganarse el corazón de la gente, y después los engañará. Eso es lo que está buscando el enemigo. Y según Tesalonicenses y según Apocalipsis, logrará engañar a la gente, y la gente, hermano, aleluya, se va a hacer marcar por ese diablo. Y eso lo están promoviendo. El nuevo orden mundial, gloria al Señor, se promueve, aleluya, porque queremos, no, es que queremos la unidad. Y todo aquel que no acepte el mensaje, entonces está en contra nuestro, entonces hay que cogerlo, hay que matarlo, en fin, todo eso sucederá. Pero sigamos mirando, gloria al Señor, sobre esto. Pretenden obrar bajo una inspiración divina y tratarán de engañar con los portentos que obrarán por el espíritu diabólico. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 al 15. Gloria al Señor. Si usted tiene para anotar, anote. Si alguien después le pregunta, vea, usted le va a poder dar el estudio también a él. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 al 15. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los hombres de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Oiga, hay en algunas partes del mundo, ¿sabe? Gloria al nombre del Señor, por allá en Europa hay un edificio muy grande, gloria al Señor, en el cual hay un ordenador, es una computadora inmensa. ¿Sabe cómo le llaman? La bestia. Gloria al Señor. Ahí están almacenados todos los datos de todas las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Y el propósito que se tiene es, por lo menos lo que se está promoviendo a través del microchip. Por ahorita, gloria al Señor, están las tarjetas de crédito, pero las tarjetas de crédito se pueden clonar. Se pueden hacer muchas cosas. Anteriormente las tarjetas de crédito no tenían chip, ahora tienen chip. A uno lo ubican por el celular porque el celular tiene un chip, que es el número. Usted cuando va a comprar, gloria al Señor, tiene una tarjeta de crédito, gloria a Jesús, o lo para un policía y le dice su número, no dice su nombre, su número de identificación, te da su número cero, porque los tienen por números. Alabado sea el Señor. Y todo esto, hermano, por lo menos ahorita todos los medios de transporte, no es que ya están pidiendo una tarjeta personalizada con su nombre. Usted al mío no puede subir si no tiene tarjeta.
Si no tiene la suya, tiene que comprar un pasaje y poner la tarjeta, si no, no sube, aunque tenga plata. Y así más o menos se va preparando en otros lugares. Ya en parte, gloria al Señor, aleluya, ya la gente está usando microchip, ya se lo están implantando en la mano derecha. Y para que no, que se me olvidó la clave, entonces ya lo ponen tip y lo lee y pasa. Entonces las personas van a pagar con ese chip. Y se va a hacer una imagen, porque así lo está diciendo aquí, gloria al Señor. Usted ve que la base de estos ha sido la idolatría. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. La idolatría. Vive Jesús para siempre. Bendito sea Dios. Ellos han engañado, gloria al Señor. Estos engañadores se conocen como anticristos. Anticristos. O sea, que están en contra de Cristo. Anti, gloria al Señor, es contra. Gloria al Señor. Aleluya. Antes o contra Cristo. Gloria al nombre del Señor. Pero también, hermanos, aleluya, en Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 y 19. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Es el último qué? Tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último Cristo. Hay varios locos que han salido por allí, porque no hay otra cosa. Es señal del cumplimiento de los últimos tiempos. Amén. En Brasil hay uno que se hace llamar Jesús. Por allá hay otra, no sé si es en la China o Japón, por allá hay otra señora que dice que ella es la mujer de Dios. Y eso hay una cantidad de gente. En la India hay otro loco que dice que él es Jesús. Y la gente corre. Alabado sea el nombre, pero a seguir el verdadero Jesús no corre. Al falso sí. ¿Ven? A los falsos eso sí. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en ellos? Hay un magnetismo, hay una posesión demoníaca fuerte que atrae a las multitudes. Eso es lo que está sucediendo. Sí, amén. Son legiones de demonios, hermano. Gente que ha vendido su alma al diablo y que son instrumentos del infierno. No es otra cosa. Y claro, la gente sabe que la palabra de Dios es la verdad, que Jesús murió. Pero como lo fácil es, como yo no tengo que dejar de emborracharme ni de hacer nada, pues yo sigo. Pues entre comillas, aparentemente a ellos les conviene, ¿no? Pero no saben que sus almas se van a ir a otro lugar. Y no vienen al evangelio porque dicen, no, es que ya no tengo, entonces ya no me toca tomar, ya no puedo andar por allí con una y con otra, entonces ya no puedo emborracharme, entonces, en fin, ya no puedo hacer mis diabluras. Y es verdad, la Biblia dice que el que no cree la verdad, pues lamentablemente tendrá que creerle a la mentira. Y eso nosotros no podemos evitarlo. Nosotros predicamos la palabra, pero el que hace la obra es Dios. Si esa gente no quiere, hermano, y según Apocalipsis dice que va a haber gente que no se va a arrepentir. Hermano, y hay gente que Dios ha hecho milagros y aún así no se van a convertir. Ya ese no es el problema nuestro. Nosotros cumplimos es predicar la palabra, enseñar la palabra. Que nosotros, como escogidos por el Señor, estemos prestos, o sea, preparados, para que no nos vaya el enemigo, gloria al Señor, a engañar. Eso es el cuidado que debemos tener. Por eso es esta enseñanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Sigue diciendo el verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, se volvieron ¿qué? Apóstatas.
Y otra de las olas que se está moviendo, las olas que el mundo está promoviendo ahora, y que aún este mismo Bergoglio está promoviendo, porque nació una nueva religión llamada el Crislam, el cristianismo mezclado con el Islam, y hay otras muchas más. Entonces otra de las cosas que está promoviendo, y hay un hermano de Suecia que cada rato me escribe y dice: hermano, ¿por qué no habla acerca de eso? Y vamos a orar a Dios a ver cuándo tratamos este tema acerca del ecumenismo. Me dice, en estos días hablé con él y me comentaba que allá en Suecia todas las iglesias se volvieron ecuménicas. La única que se ha mantenido hasta ahora es el movimiento misionero mundial. Del resto todas están cortadas con la misma tijera y medidas con el mismo metro. Tremendo. Entonces, hermano, eso es lo que se está promoviendo: alianza, pactos entre las diferentes concilios. Y dice, bueno, si todos seguimos al mismo Dios. Por eso yo no comparto que usted, gloria al Señor, usted como hijo de Dios, usted tiene que tener cuidado, hermano. Amén. Porque hay un decir que tenemos nosotros en la cosa, no es un decir que tenemos allá en la cosa. Dice: el que anda con la miel, algo se le pega. Amén, así es. Y usted tenga cuidado con quién anda, porque no le vaya a pegar esos mismos resabios. Amén. No es que yo todo lo escucho, pero es que por tanto escuchar una mentira, con el tiempo termina creyendo y aceptándola como verdad. Sí, amén. Siempre se nos ha enseñado 1 más 1 es 2, pero tanto oír 1 más 1 3, termina diciendo no, es 3, no, pero lo lógico es 1 más 1 es 2. Amén. Por eso hay que tener cuidado qué ve y qué escucha, porque eso le va a afectar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, amén. A su nombre, Gloria. a su nombre. Gloria. Gloria al Señor, aleluya. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no hace que el enemigo lo vaya a confundir y entonces ni para un lado ni para otro. Porque eso es lo que el enemigo quiere, confundir. Alabado sea el nombre del Señor, a través de las sectas. Cristo vive para siempre, amén. Entonces, hermano, hay un poder engañoso. Pero Juan dice ahí, gloria al Señor, en el capítulo 4, también Juan capítulo 4, primera de Juan 4, ahí no se vaya lejos, que es ahí nomás, está al ladito. Capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Es que Dios me dijo, el Señor me mostró. ¿Cuál Señor? Es que un ángel. ¿Cuál ángel? Sí, Luzbel, que es el que anda suelto por ahí dándole revelaciones a la gente para que se vaya tras el error. O bueno, se oye bonito Luzbel, Lucifer. Es el nombre de él. Entonces, hermano, no podemos creer. ¿Por qué dice? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos han salido por este mundo. ¿Ves? La Biblia dice que hay que probar los espíritus. Amén. Si alguien profetiza, hay que buscar la profecía. Se cuento, no, que yo hablé, el Señor me dijo, yo puedo juzgar y yo puedo decir, eso no es de Dios. Y listo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que la profecía tiene que exhortar, gloria al Señor, consolar y motivar. Amén. Si no exhorta, hay una regla. La Biblia tiene reglas infalibles. Pero hay gente que todo se lo cree y todo se lo traga entero. Hay que masticar, hay que hacer como la vaca, hay que rumiar, hay que cogerle el sabor.
A su nombre damos gloria. En esto es conocido el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este espíritu es del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es muy clara la palabra. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Estamos mirando nada más una parte. Llegarán a ocupar púlpitos en la iglesia. Hay muchos hoy día, hermano, gente que ya el ser pastor les quedó chiquito. Es más, la Biblia habla del máximo grado, en este caso, porque tienen varias funciones, es el apostolado. Y hay muchos que ya el apostolado les quedó chiquito, les quedó en pañales un apóstol. Porque ahora ya se llaman disque querubines, disque serafines, diablines es que son, no diablos completos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuándo bendecimos el nombre de Jesús? Amén. ¿Por qué? Porque enseñan a favor del recasamiento. Y promueven muchas cosas. Nosotros debemos de tener cuidado. Bendito el nombre del Señor. Porque a veces la gente piensa que porque mueve masa, eso la gente busca su conveniencia. Lamentablemente estamos en un tiempo, hermano, que gloria al Señor es como estilo casi como un restaurante, donde lo atienden bien y donde me dan lo que yo quiero, entonces busco. ¿Es así o no es así? Si a la persona le gusta la carne, pues va a comer carne a la llanera. Pero el que le gusta algo más sabroso, menos, lo busca también. Entonces, hermano, hay personas, aleluya, que por eso hay gente que es feliz siendo testiga contra Jehová. Porque le dicen, no, es que no hay infierno y usted puede bailar con su esposa, tomar allí y no pasa nada. Aleluya. Y ay, qué bendición. ¿Dónde es la dirección? Donde dicen que no hay infierno? Y la gente se... Por eso es que estamos viendo lo que está sucediendo. Pero nos dice primera de Timoteo, capítulo 4, abra su Biblia allí, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Aleluya. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de mentirosos, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Eso cauterizar nos habla de que le han quemado la conciencia. O sea que ya perdieron toda sensibilidad. Cauterizar es quemar. Se la quema. Y ya no reacciona, porque está muerta. ¿Qué otra de las cosas habla acerca de la apostasía, verdad? Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse al alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participemos de ellos los creyentes que hemos conocido la verdad. Pero dice que vendrían ¿qué? Tiempos en que muchos apostatarían de la fe. Apostatar es apartarse de la fe, es apartarse del camino. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ven? Y también que dice, escuchando a quienes, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por ahí el otro día salió una mujer un poco con la tuerca corrida, y cogía y decía que ella oía que la plata le hablaba. Ana Méndez. Sí, que le hablaba. Y le decía a la gente, tráigate $1 millón acá.
Y entonces hubo una hermanita que mandó y escribió mal el número y decía era $100 nomás. Dice, esto no sirve. Oiga, $100 son aproximadamente 300,000 pesos. Y esa mujer dice, no, es que esto no sirve. No, es que no son 100, son $1,000. Ay, que perdóneme. Sí. ¿Cómo se le ve la avaricia? Es así o no, así, una avaricia terrible, hermano. Y no es que ya dejó de ser 300,000 a 3 millones. Pues claro, dice, pues para algo sirve, claro. Pero dice que le hablaba el billete. Señor, reprenda al diablo, ese es mamón que le está hablando. ¿Y sabe quién es mamón? Un viejo barrigón, asqueroso. Usted puede buscar en internet, busque la imagen del dios mamón. ¿Cómo es? Horrible, es un demonio feo, ¿no? Es el dios de la riqueza. Por eso cuando Jesús habla y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esa riqueza dice mamón. Y busque ese mamón. Entonces, hermano, así han salido muchos. Solamente pongo el ejemplo de esa que dice que la plata le habla. Está loca, hermano. Ahí se ve nada más que hay en su corazón: avaricia. Amén. Ahí lo único que la mueve es el dinero. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo habla que en estos tiempos muchos se van a desviar de la fe, escuchando a quienes, a espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. Por eso hay que tener cuidado. No todo el lugar donde usted vea que tenga una Biblia abierta se vaya a meter. Es que yo lo vi con la Biblia. Hasta los brujos usan Biblia y bien grande. ¿Sí o no? Parece algunos evangélicos que no cargan ni Biblia porque les da vergüenza. Ahí va una cuñita, ¿no? De pronto que no le guste cargar para que la cargue. Alabado sea el nombre del Señor. No es una biblecita ahí que tiene una lupa. No, grande, hombre, que se vea. Alabado sea el Señor. ¿Amén o no amén? Amén. Porque usted se pone, hermano, el por sí está casi ciego y se pone con una Biblia chiquitica, queda más ciego rápido. Ponga una grande que pueda ver. Que no tenga que andar con una lupa de 2 kilos cargándola en el hombro, porque eso se vuelve como la jorobada aquella de que la Biblia registra, hermano. Que pueda ver, que usted no se tenga que dañar la vista, no tenga que forzar sus ojos. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces es tremendo. Dice que espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Alabado sea el Señor. Y llegarán a decir: yo soy el Cristo. Tremendo. Esa gente es terrible, diciendo que son el Salvador. No se tiene noticia de que alguien pretenda ser el Cristo entre los años 30 y 70 de nuestra era, pero actualmente, desde el año, oiga, en el año 1981 hubo una secta cuyo jefe supremo era tenido como el Cristo reencarnado. Oiga, desde el 81. Bendito sea el nombre del Señor. Y de ahí en adelante, hermanos, se disparó esto. Gloria al nombre del Señor. Y ciertamente el anticristo personal, descrito en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a leer allí. Gloria al nombre del Señor. Vive Cristo para siempre. Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, oiga, porque vendrán espíritus engañadores, ¿verdad? Ni por palabra, o sea, falsos profetas. Es que el Señor me dijo. Hay muchos atrevidos, hermano. Es que el Señor me dijo y el Señor no les ha dicho nada.
Lo que le hizo daño fue el arroz con frijol que comieron esa noche. ¿Sí? Hay otros, por lo menos el promotor, escúcheme bien, hermano, esto es un colombiano. El promotor, gloria al nombre del Señor, del G12, dice él, que él tuvo una revelación estando en una playa sin camisa y en pantaloneta. Y ese es el que estuvo promoviendo y está promoviendo la doctrina de la prosperidad, y es del grupo de los 12. Y es un colombiano. Imagínense, cuando el Señor le va a andar revelando y que uno que anda en cuero por allá. Ese es el diablo, hermano. ¿Quién más va a hacer? Dios no es. ¿O qué dice usted? ¿Será que uno desnudo va a recibir revelación del Señor? ¡No! Si el Señor, ¿qué hizo con el gadareno? ¿Cómo andaba? Desnudo. ¿Sí o no? Desnudo. Y después que el Señor lo libertó, ¿cómo andaba? Bien vestido. Si hubiese sido en este tiempo, bien ensacado y encorbatado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Pero entonces ese cuento, y hay muchos hoy día predicadores y predicadoras, porque las hay que andan casi semidesnudas, diciendo es que reciba la palabra de Jehová. Y la primera que tiene que recibir la palabra de Jehová es ella, que vista con pudor y muerte. Que viva, gloria al Señor, que ese cuento que es que Dios mira el corazón, que lo que afuera no interesa, es pura mentira, es puro pretexto para no cambiar. A su nombre la gloria. Entonces hay que tener cuidado. Por eso dice, gloria al Señor, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Oye, escuche bien, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lo que le estoy diciendo, que la gente dice que es que la plata me habla, es que yo tengo la unción del chicle, venga, cómase un chicle para que Dios lo sane. Yo tengo la unción de la manguera y trae una manguera y la gente viene, hermano, para que cojan una manguera y los bañen y comienzan a brincar. Hermano, es que es una bobada. Eso está sucediendo, eso es apostasía. Amén, gloria a Dios. Hay otros hermanos que vienen y se quitan el zapato y comienzan a mientras pues con esa pecueca que no cae. ¿Sí? La esposa de Benny Hinn que ministraba así con una patada. Venga, le ministro. Pues claro, le mete una patada en el estómago. ¿Quién no cae al suelo? Dígame usted. Eso han salido, hermano, cantidad de gente. La otra vez que están discutiendo escobas. Hermano, usted se pone a mirar por internet y Dios mío, yo creo, hermano, que si el apóstol Pablo estuviera en estos tiempos, ¿cuántos infartos le habría dado ya? Y hasta el mismo Señor Jesús. Amén. Por eso usted no nos ve a nosotros con tanta morisqueta. Nosotros predicamos la palabra y hablamos de esto porque eso es verdad. O sea, eso se tiene que manifestar. Y como decía Juan, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Nosotros tenemos que mantenernos firmes. Amén. Y no dejarnos mover de la sana doctrina. Su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Vendrá antes de que Cristo venga. ¿Vendrá qué? La apostasía. Eso es lo que vemos. Las iglesias la han vuelto discotecas, clubs sociales. Discotecas. Luces, strober, multicolores, cámaras de humo. Y allí lo que se manifiesta es el diablo. Más de uno sale de allí, dice del culto, a fornicar. Entonces, ¿qué Dios estaban adorando? ¿El diablo? ¿Y qué más? Alabado sea el nombre del Señor. Tengamos mucho cuidado, porque eso es apostasía. Esto es señal de que Cristo viene pronto. Amén. De que viene pronto y que la iglesia santa, pura y sin mancha tiene que mantener la diferencia. Amén. Así es. Usted tiene que mantenerse distinto, diferente, Amén. en santidad Amén. y en obediencia a Dios y a su palabra.
sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Después se manifestará el hijo del pecado. Gloria al Señor. Pero nos está hablando de que hay que tener mucho cuidado. Y dice también, el cual se opone, versículo 4, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay que tener mucho cuidado. Así hay muchos hoy día que se hacen pasar como hijos de Dios, pero son del diablo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y que coincide con lo más probable con el jinete de Apocalipsis. Está aún por manifestarse la cabalgadura con Apocalipsis 19:11. Vamos un momentico a Apocalipsis capítulo 19. Abra su Biblia, hermano. Gloria al Señor. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba que se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahí está hablando de Cristo, ¿verdad? Pero aquí vemos otro, Apocalipsis 6:1. Devuélvase un poquito, Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Ahí en el 19 está hablando de Cristo, de Jesús. Aclaro eso, no va a pensar en no. Jesús, el Hijo de Dios, tu Salvador y mi Salvador. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Vea lo que dice. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir: ven acá. Y miré aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí está hablando del falso profeta. Del falso profeta. Hay que tienen que saber hacer la diferencia. Salió venciendo y para vencer. Está hablando de los sellos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y dice que montaba un caballo ¿qué? Blanco. O sea que aparentemente es de ¿qué? De paz, ¿no? Porque el blanco representa la paz. Alabado sea el nombre del Señor. Y estaba vestido ¿de qué? De blanco, ¿sí o no? Una aparente paz. Y se le dio ¿qué? Una corona, y salió venciendo y para vencer. Eso es lo que el enemigo está haciendo, engañando a la gente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Cristo vive para siempre. Es lamentable que cuando vino el verdadero Mesías, ni el mundo lo reconoció, ni los suyos le recibieron. Sin embargo, el diablo consigue engañar a tantos para que crean a los falsos cristos. Y estos a su vez esparcen sus emisarios por todo el mundo. El verdadero Cristo no vino gritando, ni alzando su voz, ni haciéndose oír por las calles. Isaías capítulo 42, versículo 2. Abra su Biblia, hermano. Isaías 42, 2. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. 42, 2. Bendito sea el Señor. Ese es precioso. Pero estos falsos cristos y profetas se harán notar, llamar fuerte la atención. Aleluya. Vive Jesús para siempre. Gloria al Señor. Lo que dice Mateo 24, 23 dice: algunos si os dijeren, mirad aquí está el Cristo, o mirad está allí, no lo creáis. El éxito que tendrán es que engañarán a muchos.
Según Mateo 24, verso 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nos está hablando claramente que habrá un aparente éxito. Y entre esos muchos corremos el riesgo nosotros si no estamos bien cimentados en la palabra. Si usted, gloria al Señor, es de aquel que con nada se desanima y se desubica, hermano, ha llegado el tiempo que usted se ubique. Amén. Que usted se decida, que usted se defina. Amén, amén. ¿Por qué? Porque si no va a ser presa fácil del enemigo. Lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesús claramente es que engañarán, dice, si fuese posible, aún a los escogidos. Amén. Porque la Biblia habla de los llamados y de los escogidos. Tenemos que ser llamados y escogidos. Pero lo tremendo es que el Señor, bendito sea Dios, nos habla claramente de que hay que tener mucho cuidado. Si fuera posible, aún a los escogidos. Esto indica la fuerza de tales engaños será tal que una masa ingente de personas será arrastrada a la perdición por esta poderosa corriente de maldad, incluidos muchos de los que parecían estar firmes en la fe. Escuche eso. Solo la gracia omnipotente de Dios será suficiente para poder proteger a los escogidos según el propósito irrevocable de su beneplácito. ¿Cuánto podemos darle palmas a Jesús en esta hora? Gloria. Aleluya, bendito sea Dios. Es importante, hermano, que la gracia de Dios nos ayude. Amén. Pero que nosotros nos dejemos ayudar. Sí, amén. ¿Sí o no? Si nosotros no nos dejamos ayudar, seremos presa fácil. Pero si nos dejamos ayudar, o sea, si ponemos de nuestra parte, si nos esforzamos, es lógico, Dios nos va a ayudar. Amén, amén, aleluya. Dios nos va a guardar, Dios nos va a bendecir, a su nombre damos toda la gloria. Es importante eso. La seguridad de estos elegidos en medio de tan enorme peligro como lo estamos viviendo en estos tiempos, la cual queda garantizada en el paréntesis, si fuera posible. Oiga, esa palabra, si fuera posible, está diciendo solo la gracia de Dios puede ayudar. Sí, amén. Solo la misericordia de Dios puede ayudarnos. Porque es que si analizamos el texto, y es que a veces uno lee la palabra como leer el periódico, no la analiza. Y es importante analizar porque cada palabra tiene un mensaje para nosotros. Amén. Es decir, si fuera posible, aún a los escogidos. Hay misericordia allí en ese pasaje para nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre la gloria. Lo que implica que es posible que sean engañados. Es imposible que sean engañados porque están en las manos de Dios. ¿Cuánto bendecimos el nombre de Jesús? Juan capítulo 10. Gloria al nombre del Señor. Esto está bueno. Muy hermoso este pasaje. Estos temas son temas de actualidad. Y sabe, ahora rato veía un video de, gloria al Señor, miré una partícula allí nomás de lo que hay una tormenta que, bueno, ya tocó en varias partes de Estados Unidos. En México eso provocó un terremoto, gloria al Señor, afectando varias partes en Cuba.